Estimados alumnos del curso Derecho de los Pueblos Indígenas e Industrias Extractivas, reciban ustedes la más cordial bienvenida. A nombre de la Comisión Andina de Juristas, permítanme decirles que es un gusto poder contar con todos ustedes para trabajar en las próximas semanas este tema que es tan interesante y tan importante para los diferentes países de América Latina. Mi nombre es Mir Baranda y soy la docente que los va a guiar en las próximas semanas durante el desarrollo de nuestro curso. Hemos elegido este tema porque, como todos ustedes saben, hay una serie de conflictos que están enfrentando en la actualidad a los pueblos indígenas de diferentes zonas de América Latina con grandes empresas extractivas, y es necesario poder ver, sobre todo desde el punto de vista jurídico, cuáles deberían ser las normas que se apliquen a estas situaciones y cuáles son las posibles salidas. Espero poder conocerlos a todos ustedes, espero que en esta primera semana podamos presentarnos, decir de qué país venimos, cuáles son nuestros intereses en este curso, qué temas nos gustaría que se detalle mucho más y que podamos entre todos ir construyendo un conocimiento que nos permita, como ya dije, ir analizando y entendiendo de mejor manera estos conflictos y poder ver desde las normas, desde el marco normativo, jurisprudencial que se tiene para América Latina, cómo se puede dar una mejor salida a estas situaciones. En las próximas semanas, empezando con esta que es la semana introductoria, vamos a trabajar con esta metodología que es colgar un video una vez por semana, enviarles algunas lecturas, algunos videos, algunos ejemplos de casos para que ustedes los analicen y que luego ustedes puedan intervenir en un foro para que puedan expresar sus respuestas a las interrogantes que se les va a plantear y que podamos tener un debate respecto a los temas trabajados. Quisiera también comentarles que me gustaría en algún momento tener un chat con ustedes para que podamos hablar de algunos temas, algunas dudas que les puedan haber surgido, y que por favor me contacten en el momento que ustedes deseen por correo electrónico para cualquier inquietud o cualquier consulta que quieran hacerme. En esta semana vamos a hablar de la situación en general de los derechos de los pueblos indígenas y las industrias extractivas en América Latina. En las próximas semanas vamos a analizar primero el concepto de pueblos indígenas, que está en las normas internacionales, pero hay que hacer algunas aclaraciones sobre exactamente a quiénes se aplica. Luego vamos a ver cuáles son los principales derechos que estos pueblos tienen en relación a lo que son las industrias extractivas, sobre todo a nivel internacional, que esto ya ha sido definido. Y después vamos a ver algunos casos emblemáticos e importantes que se están produciendo en estos momentos en nuestra región, como por ejemplo el caso de las Bambas en Perú, que lamentablemente en esos últimos días ha tenido mucha visibilidad en los medios, ya que se han producido enfrentamientos violentos que han llevado lamentablemente a la muerte de un comunero y que han implicado que ahora haya una delegación de ministros en la zona tratando de negociar con las organizaciones indígenas de la zona. Vamos a ver también el caso de Barro Blanco, que es el caso de una represa en Panamá, que también está suspendido, está detenido por las protestas de los pueblos indígenas. Y vamos a ver finalmente el caso de Ecuador, el caso de Sarayaku, en el cual la Corte Interamericana ha dado una interesante sentencia que vamos a revisar y vamos a recordar un poco los hechos de este caso. Como digo, la idea es ver cómo en diferentes casos se puede ir aplicando los estándares del derecho internacional, las normas y jurisprudencia internacionales, e ir viendo cómo podemos ir sacando algunas conclusiones que nos sirvan para entender y poder solucionar estos conflictos que se presentan a nivel de los pueblos indígenas y las grandes empresas extractivas. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina respecto a este tema? Los pueblos indígenas por lo general se ubican en las zonas rurales más alejadas, zonas donde hay extrema pobreza, zonas donde no hay acceso, digamos, a los servicios básicos, zonas donde no hay normalmente acceso a carreteras, hospitales, colegios, etcétera. Pero sin embargo son zonas que en cuanto a recursos naturales normalmente son muy ricas. Ahí se ubican normalmente los yacimientos de hidrocarburos, los yacimientos minerales, y por eso es que justamente en estas zonas se han otorgado concesiones para que puedan explotar estos yacimientos normalmente grandes empresas transnacionales. Esto en el pasado no causaba, digamos, mayor conflicto porque ni el Estado ni las empresas tenían mayor preocupación por consultar con los pueblos o hacer una negociación con ellos. Simplemente se asumía que el Estado tenía potestad sobre estos recursos del subsuelo y se imponían estas decisiones, y la población, digamos, que más o menos aceptaba estas situaciones. En los últimos años esto ha cambiado porque, por un lado, hay mayor conocimiento, mayor acceso de los pueblos indígenas y de sus dirigentes a la información sobre sus derechos, a la información sobre los beneficios, sobre las ganancias que trae una empresa minera y el derecho que tienen ellos de participar en estas ganancias. Por lo tanto, hay mayor sensibilidad de las organizaciones
ante la presencia de estas empresas y hay mayor reacción, digamos, de parte de las organizaciones indígenas, pero por otro lado también a nivel normativo y a nivel de los estados se ha producido un cambio importante en las últimas décadas y en los últimos años que ha hecho que se incorporen derechos colectivos de los pueblos indígenas, sea a través de la ratificación del convenio 169 o sea a través de cambios constitucionales o de nuevas normas que se han ido aprobando. Por lo tanto, en la actualidad ya no es tan fácil, digamos, para los estados dar simplemente concesiones y pretender que las poblaciones los acepten de manera pacífica, porque va a haber una reacción de estos pueblos y además hay un marco jurídico nuevo que se tiene que respetar. Cuando estas grandes empresas se instalan en las zonas indígenas, se da una relación bastante, digamos, y bastante desigual y una relación bastante conflictiva entre empresas normalmente transnacionales, normalmente con mucho poder económico, normalmente con el apoyo del Estado, frente a pueblos indígenas que, como ya hemos mencionado, están normalmente en una situación de pobreza, en una situación de exclusión, una situación donde tienen una vida bastante difícil, y la relación entre ambos normalmente no es mediada por el Estado, no se da a través del Estado, y simplemente se deja que entre ellos puedan haber negociaciones o puedan haber algún tipo de acuerdo, y esto por lo general, lamentablemente a la fecha, no ha llevado, digamos, a soluciones que sean para mejorar la vida de los pueblos indígenas, sino por el contrario, se han dado casos de abuso, se han dado casos de contaminación de sus territorios, de sus recursos naturales, de sus ríos, de sus lagunas, se han dado casos inclusive de violencia, se han dado casos de cambios en la forma de vivir de las comunidades frente a modelos económicos que ellos desconocen o frente a modelos de vida de los que ellos no están acostumbrados. Se dice que en esas zonas, por ejemplo, cuando se va a construir una carretera o una obra de gran envergadura o una represa o un campamento minero, se instalan cantinas, se instalan prostíbulos, en fin, hay una serie de cambios en la forma de vida de las comunidades. En algunos casos las comunidades son desplazadas, tienen que salir de sus territorios, se dispersa, desaparecen las comunidades. Hay una serie de afectaciones que no habían sido previstas y que no habían sido planificadas desde el Estado y que finalmente hacen que, por más que esas empresas puedan traer muchos ingresos económicos y pudieran haber sido utilizadas como un mecanismo para lograr el desarrollo de esos pueblos, lamentablemente, por lo general, la situación que dejan es mucho peor que antes del ingreso de estas empresas extractivas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que ha previsto nuestro derecho, el derecho internacional y el derecho que hay en cada uno de nuestros países, cuáles son las normas que no se están cumpliendo y por dónde podríamos encontrar una salida para estas situaciones, sabiendo que necesitamos la inversión privada para poder tener los medios para mejorar la vida de las comunidades, pero esta inversión privada tiene que ser una inversión que respete el medio ambiente y que respete los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y en el caso particular de ellos, además, como vamos a ver más adelante, además, digamos, de los derechos humanos en general que todo ciudadano tiene, ellos tienen unos derechos particulares, por ejemplo, respecto a su territorio, respecto a su cultura, respecto a su religión, etcétera, que tienen que ser tomados en cuenta al momento de evaluar los posibles daños y las posibles salvaguardas, las posibles soluciones que se puedan dar para la intervención de las empresas extractivas en sus territorios. Hay varios ejemplos, lamentablemente no muy positivos, que de los problemas que se han ido ocasionando en América Latina con este tema. Por ejemplo, en el caso del TIFNIS en Bolivia, donde a pesar de tener un presidente que es considerado indígena, dispuso la construcción de una carretera que iba a pasar por el medio de una zona donde existe una población importante de pueblos indígenas y que está considerada además como una zona de un parque nacional ecológico intangible, porque es una zona bastante, digamos, delicada. Y los pueblos indígenas se opusieron de manera bastante fuerte a esta construcción, hubo violentas protestas que finalmente llevaron al gobierno a retroceder en su decisión, dar una ley declarando justamente esta zona como una zona protegida y disponer que se inicie una consulta previa varios años después de haber tomado la decisión ya de construir la carretera. Esto se ha dado también en otras zonas, como por ejemplo en el proyecto Conga en el Perú, un proyecto minero que también tuvo que ser dejado de lado por las protestas fuertes de la población, y en otras zonas de América Latina del mismo modo. Algunos de los casos que vamos a ver justamente ahora en el curso son de este tipo, ¿no? Lo cual implica, como digo, que ya hay que tomar en cuenta la opinión de las poblaciones, hay que tomar en cuenta los derechos que ellos tienen. No se puede simplemente esperar que de por sí, digamos, se va a producir una aceptación de estos proyectos y estos van a poder seguir adelante, porque ya se ha visto que la oposición de las
poblaciones puede ser tan fuerte que finalmente se dejen sin efecto estos proyectos, o en todo caso que se recurra a tribunales, como ya está empezando a pasar en Perú y ha pasado bastante en Colombia, y los tribunales anulen las concesiones por falta de consulta previa. Hay varias sentencias también de la Corte Interamericana respecto a este tema, hay varios lineamientos ya de jurisprudencia y varios estándares que se han establecido respecto a la especial relación de los pueblos indígenas con su territorio, la necesidad no solamente de la consulta, sino en algunos casos inclusive del consentimiento, como vamos a ver a lo largo del curso, y lo importante es tener claro, digamos, que este es un tema bastante complejo, pero que ya tiene varios avances a nivel de normas y a nivel de jurisprudencia que lamentablemente todavía los estados no están aplicando. Creo que si se aplicaran estos avances que hay a nivel de las normas y la jurisprudencia internacional, y también en algunos casos a nivel de normas nacionales, se podría ir organizando de mejor manera esta relación y finalmente lograr que estas inversiones sean en beneficio de los ingresos que necesitamos para poder mejorar los estándares de vida de estas poblaciones. Esta primera semana solamente vamos a ver un panorama general. Les voy a pedir que lea un artículo que resume un poco la situación en América Latina y menciona algunos ejemplos puntuales, y también un capítulo de un libro de la Fundación Konrad Adenauer que recoge las visiones de desarrollo del Estado, las empresas y los pueblos indígenas, y el capítulo que he escogido es un capítulo general que resume un poco la situación a nivel de América Latina. Entonces, en esta primera semana, solamente para reflexionar un poco cuál es la situación general, cómo los estados han ido respondiendo a estos conflictos y por dónde se están encontrando salidas, y en las siguientes semanas ya iremos desarrollando con mucho mayor detalle, como dije, el concepto de pueblos indígenas, el concepto de los derechos que ellos tienen respecto a las industrias extractivas, y vamos a analizar algunos casos puntuales. Espero que con la ayuda de todos ustedes podamos ir construyendo un entendimiento mejor de estos temas y las posibles conclusiones y las posibles recomendaciones para cómo afrontar estos temas en el futuro. Hasta ahí tenemos nuestra primera clase de esta semana. Los invito a participar, los invito a contactarme si tuvieran cualquier consulta, y espero poder verlos en la siguiente semana. Saludos.